children, I would bake you a mud pie, warm and brown beneath the sun. Never learned to climb a tree, but I would try, just to show you what I'd done. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. I had you. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. De nuevo reunidos y dispuestos a explicarnos todo lo que a nosotros nos cuesta entender, Javier San Pedro y Pere Estupiñán. ¿Cómo estáis, compañeros? Buenos días. Muy bien. ¿Has vuelto, Pera? Sí, yo tenía ganas. Bueno, no sé, sensaciones encontradas. Estabas hablando de esto, ¿no? De viajar después de la paternidad. Yo te contaba que a mí me resultó durísimo mi primer viaje que tuve que hacer para cubrir, no recuerdo qué ahora mismo, después de que naciera mi primera hija, y era como un síndrome de separación que no podía soportar. Claro, y cuando me lo estabas contando, digo, pues a mí no. Qué curiosa la diversidad, ¿no? Y digo, hombre, claro que echas de menos a la Eva, pero estaba... Bueno, no eché, o sea, no tuve una sensación, no es que sea mal padre, ¿eh? Pero ¿tú crees que habrías querido volver tanto como contaste en el último programa si no hubieras tenido a esa niña tan chiquitita esperándote? Supongo. Pues voy a quedar fatal. Voy a quedar fatal, pero es que es verdad que cuando estás viajando entras en otro mundo. Es que a mí me encanta viajar, ¿sabes? Claro. Y es que es tu vida viajar, al fin y al cabo, ¿no? Sí, y entonces una de las cosas que me gusta mucho de viajar es que de alguna forma te separas de tu rutina, ¿no? Y entras como en otro mundo y casi te sientes como otra persona, ¿no? Y yo no soy de los que desconecto mucho cuando viajo. No soy de los que estoy pensando en qué está pasando en casa o qué está pasando en noticias. Yo ni leo las noticias. Me pasó una anécdota curiosa en el vuelo de regreso. Desde Dar es Salaam a Qatar, que era el enlace. Me pongo a ver las películas del avión y había una que tenía buena pinta, que yo no había escuchado nunca, que sería La forma del agua. Hombre, pero ¿en qué mundo vives? Bueno, pues estuve súper desconectado y ni sabía que eran los Oscars. Y la empecé a ver y a los 15 minutos dije, ay no me gusta, y la cambié. Y al día siguiente me enteré que había ganado el Oscar. Acabas de dar tantos patinazos en... Sí, estoy... Has quedado mal hablemos de ciencia, Has quedado mal con tanta gente. ¿Tú cómo te enfrentas a los viajes, Javier? ¿Te dan pereza o...? Sí, mucha pereza. Cuando se ha visto un avión se han visto todos y los hoteles son muy parecidos unos a otros. Y es que esto que dices, perdona, tendríamos que hablarlo algún día también desde el punto de vista científico. Lo poco que ha evolucionado el viaje en avión, sí, verdaderamente. En los últimos 40 años. Pues sí, por ejemplo, el viajar a Australia sigue siendo, no sé si 28 horas, con una parada en Singapur, si mal no recuerdo. Y se me hace muy pesado. Empiezo a dar vueltas por el pasillo. Bueno, pero ya sé por qué. Bueno, sí, aparte de eso. Aun cuando me acuerdo de comprar chicles... Que le he pillado fumando abajo antes. Aun cuando me acuerdo de comprar chicles de nicotina, se me hace muy pesado. En fin, tú cuando volviste, Pera, me han dicho que lo primero que hiciste fue una buena paella, ¿no? Sí, bueno, alguien te ha chivado... No, estuve en Valencia. Fue curioso porque estaba entrevistando a un especialista en diabetes y no tuve ningún remordimiento en zamparme una paella enseguida. Descubriste que había regresado, pero para paellas tú tienes una teoría, ¿no, Javier? Bueno, hombre, para diabetes no es lo peor que se te ocurre, sería peor una bandeja de pasteles, pero yo creo que la paella, el problema que tiene, no suele ser fácil de digerir porque el arroz absorbe muchísima grasa y no necesariamente es aceite de oliva virgen extra. Y claro, te comes un buen plato de arroz, no hace falta que lleve chorizo, como se hacen algunos cocineros británicos, pero es un plato un poco pesado de digerir, ¿no? Por la grasa que tiene. Hay una razón científica por la cual a uno le apetece una siesta después de una paella, ¿no? Sí, y casi antes también. Pere Estupiñán es químico, es bioquímico, es conductor en la 2 de El Cazador de Cerebros. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colabora con El País. Tenemos un teléfono, recuerden, para ver si al final de esta sección podemos escuchar alguna pregunta o alguna opinión, o pueden recabarla por parte de nuestros dos científicos. Es el 638-855-349, es un número de WhatsApp, con lo cual también acepta notas de voz o preguntas escritas, y luego les llamamos 638-855-349. Feeling low as I piece together my night. Wondering when
Was I wrong? Am I ever right? So I wait like a dog for his owner's call, like a stray. Won't go back, running out hall. I was wrong when I met you, honey. Up above, yeah, I place you there. Only love can cure my madness. Only love is my repair. Siempre decimos en este programa que hay ciencia en cada cosa que hacemos, y es así, hay números y cálculos, por ejemplo, detrás de cada edificio, de las baldosas que pisamos, de las obras de arte que observamos, tanto es así que existe ya un nombre para una nueva forma de vivir y de admirar las ciudades, el arte, el urbanismo. Se le llama turismo matemático e implica intentar ver más allá, para intentar captar la belleza de las proporciones, por ejemplo, de las simetrías, de los reflejos. Cuando preguntábamos al profesor de matemáticas eso de ¿esto para qué sirve?, nos hubiera dicho que para hacer turismo, a lo mejor habríamos aprendido matemáticas de otra manera, ¿no? Sí, seguramente. La verdad es que con las matemáticas yo siento una cierta frustración, porque, o sea, te das cuenta... O sea, piensas en la película de Pi, de Darren Aronofsky, ¿no? De donde es ese matemático que empieza a ver cómo hay un lenguaje oculto en la naturaleza, que hay unos patrones que se van repitiendo y que descubrirlos, o sea, que el caos no es del todo casual, que hay una estructura allí y es casi filosófico porque él llega a plantearse casi la divinidad, o sea que el lenguaje de Dios son las matemáticas, ¿no? Y es algo que han pensado muchos matemáticos. Claro. ¿No? Hay un libro reciente que se llama ¿Es Dios un matemático? ¿No? Es de se me ha olvidado el nombre del individuo. Lo ponemos en la web, no te preocupes. Pero es verdad que ¿Es Dios un matemático? Se llama el libro. ¿Es Dios un matemático? Preguntando. Que hay patrones matemáticos ocultos en todo lo que vemos, pero cuando he intentado, y me imagino que le habrá pasado a más personas, profundizar en eso, es un grado de abstracción tan grande y es un lenguaje que si no conoces, a mí particularmente, mira que en otros ámbitos de la ciencia, pues la química sobre todo, pues lo tienes muy interiorizado, pero en matemáticas te cuesta entrar. Pero si hablamos de matemáticas y educación, es curioso porque yo también recuerdo de pequeño un libro que se llama El hombre que calculaba, que no me acuerdo tampoco del autor, la verdad, y era la historia de una especie de mercader que atravesaba desiertos por África y todos los conflictos a los que se enfrentaba los resolvía por las matemáticas. Y era maravilloso. Y es verdad que te devolvía un poco la pasión por los números que tus profesores no te enseñaban. Al final es cómo enseñas una ciencia, ¿no? Exactamente. Es tan importante tener un buen profesor o profesora de matemáticas cuando eres niño. Te das cuenta, si tienes la suerte de tener uno, a lo mejor luego en primero de carrera, te das cuenta de que el mismo material que habías estudiado de niño y te había tirado para atrás, de repente se entiende todo, a qué vienen esas curvas y por qué se hacen esas derivadas. ¿Para qué vale una integral? Claudia Lázaro es profesora de matemáticas, es miembro de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas y coordinadora del proyecto europeo Mobile Math Trails for Europe. Nos está escuchando desde Radio Santander. ¿Cómo estás, Claudia? Buenos días. Buenos días. Encantada de compartir con vosotros estos minutos. No sé qué opinión tienes de todas las barbaridades que acabamos de decir. Pues yo creo que habéis defendido muy bien y habéis expuesto muy bien la situación. Precisamente el movimiento que defendemos desde la Federación de Sociedades de Profesores es conectar las matemáticas con el mundo que nos rodea, y en ese sentido los paseos matemáticos y el turismo matemático es una buena forma de conectar matemáticas con otras disciplinas. Vamos a empezar por el principio. Claudia, has hablado de paseos matemáticos y turismos matemáticos. ¿Esto qué significa? ¿Ir mirando hacia el suelo cuando vas andando? No, eso no sé. ¿Ir con una calculadora en la mano? Bueno, pues es, si hablamos de turismo matemático, habéis hablado antes también del gusto por viajar. Es igual que cuando viajamos, tratamos de conocer, visitar, pasear por los sitios por los que viajamos, hacerlo con una mirada matemática que complementa pues la mirada el conocimiento de la historia, de la arquitectura del lugar, de los personajes que han vivido por el sitio por el que paseamos.
Es interesantísimo porque eso incluye, por ejemplo, las simetrías de las baldosas de Gaudí en el Paseo de Gracia o los esfuerzos de Velázquez para incorporarse a las meninas, que supongo que es una cuestión de cálculos de perspectiva también, ¿no? Efectivamente, lo has expuesto muy bien y se trata de aportar esa medida. La geometría, desde luego, es un elemento fundamental en cualquier paseo matemático, pero también puede ser complementar con la vida de personajes matemáticos que han vivido en el sitio, ayuda a profundizar, como habéis citado, en la vida, la historia de gente como Gaudí, Velázquez. Es algo amplio. Cuenta los libros que has traído encima de la mesa. Sí, es que cuando para que has hecho los deberes también, claro. No, es que cuando decidimos hablar de este tema, recordé que una vez visité Burgos y un matemático me regaló este libro que tengo aquí sobre la mesa, que es Matemáticas en la Catedral de Burgos. Y de hecho la foto de portada ya te hace pensar que es verdad que hay muchas matemáticas. Sí, aquí habla sobre todo de geometría, pero creo que también de aritmética, y es un libro pensado para estudiantes que visiten la Catedral de Burgos y empiecen a ver las matemáticas que hay ocultas. A mí la pregunta que me sugiere el tema es, porque claro, quien diseñó la Catedral de Burgos no era matemático, no estaba pensando en las matemáticas, pero es como que cuando construyes algo... Hace falta un montón de matemáticas para que no se te caiga la catedral directamente. Claro, y implícitamente tienen que existir, es decir, hay unas matemáticas... intrínsecas en la Catedral de Burgos, aunque no las diseñes adrede, ¿no? Bueno, efectivamente, y en este caso en la arquitectura es obvio, porque hay cantidad de matemáticas en cualquier elemento arquitectónico. En la Catedral de Burgos, por supuesto. ¿Quién es el autor del libro que tienes? Es la Asociación Leonesa de Educación Matemática Miguel de Guzmán. Pues sí, es una de las sociedades de la Federación Española de Sociedades, y precisamente en casi todas las sociedades de las comunidades autónomas tienen alguna publicación sobre turismo matemático, paseos matemáticos. A ver, este es el libro de aquí, es Armas de Destrucción Matemática. Sí, este es un libro que ha tenido mucho éxito en Estados Unidos. ¿En qué foros estás metido? Pero... No, este ha tenido mucho éxito en Estados Unidos, también por el título, porque en inglés es Weapons of Math Destruction, ¿vale? En armas de destrucción matemática, en inglés el paralelismo con el math. Pero es interesante porque también refleja, es muy crítico con el Big Data. Es decir, lo que estamos hablando es que en una serie en la naturaleza o en el Big Data, allí hay unos patrones que se pueden encontrar, y una vez tú los puedes encontrar, puedes llegar a predecir. O sea, todo este análisis de qué oculta el Big Data, quienes lo están resolviendo son los matemáticos, y cuando resuelven, encuentran todos estos patrones, pueden ser capaces de predecir aspectos que solo ellos conocen. El caso más claro es no está tan relacionado con Big Data también, pero es el caso de la bolsa, ¿no? Yo conocí en el MIT un matemático que estaba haciendo el doctorado y dice, cuando termine el doctorado me voy a Wall Street, porque si yo soy capaz de encontrar un modelo que predice un poquito mejor el movimiento bursátil, ¿tú sabes el dinero que gano con eso? Entonces, lo que plantea este libro es que las matemáticas aplicadas al Big Data están como quien tendrá el poder sobre ellas serán los que tienen muchos recursos, aumentarán la desigualdad y pueden tener consecuencias negativas para la sociedad. Oye, Claudia, hay unas iniciativas museográficas que a mí me han ayudado mucho a entender las matemáticas de algunos edificios. Estoy pensando sobre todo en la Casa Batlló en Barcelona, de Gaudí. Y allí, bueno, Gaudí se inspiraba muy a menudo en formas biológicas, ¿no? En las estructuras típicas de la biología. No hay casi ninguna línea recta en su arquitectura, como no la hay en la biología tampoco. Y los museógrafos de Casa Batlló hicieron allí unas aplicaciones de realidad aumentada, de manera que tú enfocabas tu teléfono, o el teléfono que te daban, a una lámpara, y de repente veías cómo se desplegaba de allí un pterodáctilo y salía volando por la habitación. Y la forma de la escalera de caracol, como era un nautilus, una espiral logarítmica de ese tipo. Realmente, ¿tú crees que, aparte de publicar libros y hacer rutas turísticas, podríamos adoptar iniciativas museográficas de este tipo que son muy explicativas?
Pues totalmente de acuerdo. Precisamente en esa línea trabaja también el proyecto matemático en el que la Federación está colaborando, el que has comentado anteriormente, MOMATRE, que es el acrónimo de Mobile Maths Trails for Europe. Se está trabajando en una aplicación para teléfonos móviles tipo Google Maps, en la que se marcan los elementos matemáticos de un paseo, un museo o cualquier sitio en el que nos podamos encontrar. Y también podría tener conexión con lo que has comentado de realidad aumentada. ¿No? Uh-huh. Es curioso porque me acabo de acordar, Claudia, que una vez nos invitaron a un acto en la Facultad de Matemáticas de Valencia y nos contaron que matemáticas es la carrera con menor nivel de paro. Claro, un poco por lo que se explicaba Pera, ¿no? Porque si hay una palabra clave del siglo XXI es la palabra algoritmo y para los algoritmos hace falta matemáticos. Pues efectivamente, y además también toda la labor de divulgación que ahora se está haciendo desde las matemáticas, programas como este también fomentan la vocación matemática, contribuyen a ello. Estos no sé, viajes o estos paseos matemáticos, ¿los diseñáis para todo el mundo o para un público en especial? Sí, están abiertos para todo el mundo. Hay veces desde las aulas que se trabajan con los alumnos que tenemos en secundaria, también en universidad, pues dentro de los de magisterio y de los másters de formación de profesorado de secundaria se inculca esta metodología. Pero están abiertos a todos los públicos y en iniciativas como la Noche Europea de los Investigadores o en actividades para toda la comunidad educativa, familias, actividades de fin de semana se incorporan este tipo de paseos y de rutas matemáticas. Claro, yo supongo que tú eres capaz de, no sé, de plantar una mirada matemática en cualquier aspecto del paisaje. Trato de hacerlo. Efectivamente puede ser en un museo, puede ser en la naturaleza, porque ya habéis comentado antes que en la naturaleza, en la biología, también hay muchos patrones matemáticos, serie de Fibonacci, proporciones áureas, y es algo que añade a la belleza del paisaje, a la belleza de un monumento, le añade una perspectiva con la que también se disfruta mucho. Deberíais hacer algún tipo de no sé, aplicación o máster o exposición sobre las matemáticas del fútbol. Así atraeríais a un público que a lo mejor no se va a apuntar a estos. Pues efectivamente en el deporte también es un ámbito en el que hay muchas matemáticas. Oye, pero los entrenadores siempre dicen, el fútbol no es una ciencia exacta. Siempre dicen esa frase, ¿no? Bueno, pues hay que discutirlo. Pues se está hablando también de Big Data aplicada al fútbol, es decir, de poder monitorear los movimientos de todos los jugadores y después extraer algunas conclusiones. Por ejemplo, decir, hombre, siempre que sacas de banda y pasas hacia atrás, el equipo contrario, o sea, algo que al entrenador le cueste ver, pero con una capacidad de cálculo masiva puedes pequeños patrones, o por ejemplo con los penaltis. ¿Cuál es la probabilidad de meter gol si tiras a la izquierda, al centro o a la derecha? En el tenis, después de cada partido, en las grandes competiciones, hay un equipo de IBM que le da un DVD a cada jugador con un análisis pormenorizado matemático de lo que ha pasado, de manera que la siguiente vez que se enfrenta a ese mismo jugador, pues ya sabe hacia dónde tiene que apuntar. Si le entran dos drives seguidos solo la mitad de las veces, o si te va a... Bueno, estarás, Claudia, orgullosa de nosotros, ¿no? Estamos aquí. Estoy encantada. Además, aplicando la matemática. Sí que me gustaría señalar que los profesores de matemáticas desde la educación, además de defender nuestra disciplina y tratar de enseñarla y que nuestros alumnos aprendan, desde luego esto tiene que ir ligado a valores y el que la sociedad que estamos, los futuros habitantes de la sociedad utilicen bien el conocimiento, por supuesto. Claro. Oye, ¿y nos puedes aconsejar un par de webs para nuestros oyentes también? O algún libro, nosotros hemos mencionado cada uno algunos. ¿Sí? Incluso un libro, sí. Bueno, yo como web voy a defender la de la Federación, que si cualquiera busca Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas puede encontrarlo, las siglas fespm.es, y como libros también tengo aquí algunos conmigo, ya que yo soy de Santander, pues no puedo dejar de
de difundir un libro maravilloso, Santander, Mirar y Ver, Matemáticas, Arquitectura e Historia, que está hecho por 6 profesores de matemáticas de Cantabria. También tengo conmigo otro libro, Turismo Matemático por Madrid, de Ángel Requena. Y, cómo no, una ciudad donde se encuentran muchísimas matemáticas y se pueden disfrutar con ellas es Granada. Y tengo también el libro de Paseos Matemáticos por Granada. Claro, allí todas esas geometrías, ¿no? de origen en Oriente Medio. Y en el actual Irán, ¿no? Se pueden ver unas mezquitas asombrosas, ¿no? Pues sí, desde luego, por ejemplo, la influencia de los árabes en sitios como Granada, la Alhambra, es maravillosa, y en toda la ciudad, sí. Y a Javier luego le interesa mucho también la geometría de las gambas, que es algo de lo que le suele preocupar. Sí. Es Fibonacci total. Eso es Fibonacci total. ¿De qué edad son tus alumnos, Claudia? De 12 a 18 años, tengo un poco de todo. Y ahora que no nos oye nadie, siempre tenéis un favorito, ¿no, los profesores? Un favorito de alumnos. Venga, di la verdad. Algún curso, yo hablaría más de curso siempre. Y algún otro que se te atraganta un poco, pero vamos, a todos les quiero mucho. Oye, ¿y las chicas qué tal lo hacen? Pues las chicas muy bien. Sí que es verdad, y en el tema de género, las matemáticas hay una labor importante por hacer, que también defendemos mucho. Las chicas trabajamos muy bien, pero sí cuesta en general más que se expongan en público, visibilidad, ¿no? La visibilidad, que rompan efectivamente. Su inhibición también, ¿no? Sí, porque están acostumbradas a pensar que ellas no van a poder con eso. Ese doble trabajo lo tienes tú, Claudia. Pues sí, tenemos quizá un espíritu menos competitivo. El tema de olimpiadas, competiciones, cuesta más animarlas, pero ahí estamos. Y también tengo que decir que en la Sociedad Matemática de Profesores de Cantabria, que lleva existiendo desde 1996, las 6 presidentas que ha habido a lo largo de su historia han sido todo mujeres. Y yo creo que en las facultades ahora son mayoría las estudiantes de matemáticas, ¿no? Sí, desde luego no. En cuanto a número de estudiantes no hay desequilibrio. Oye, pues te agradezco estas confesiones de una profesora de matemáticas, Claudia Lázaro, que es profesora, es miembro de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas y coordina ese proyecto europeo de paseos matemáticos por Europa. Nos ha escuchado y nos ha hablado desde Radio Santander, lo cual, por cierto, también es una suerte. Claudia, un beso fuerte, gracias. Muchísimas gracias a vosotros, un saludo. Un abrazo. Y a Javier San Pedro y Pera Estupiñán, me dan ganas de irme a ver una estatua y tratar de adivinar por qué se sujeta de pie. O baldosas son los ángulos o contar baldosas. Yo estaba recordando una vez que entrevistamos a un matemático aplicado en el Cazador de Cerebros y me dijo, somos como células madre. Y me pareció muy bonito. No sé si es un chiste o una afirmación. No, decía, mira, nosotros tenemos ese lenguaje matemático que conocemos y cuando me viene un investigador en biomedicina, aplicamos las matemáticas a eso. Cuando me viene un arquitecto, aplicamos las matemáticas. Es decir, ese lenguaje que hay oculto detrás de todas las cosas te permite ir desde la bolsa a la naturaleza, a las creaciones arquitectónicas. Es muy bonito. Hasta la semana que viene. Adiós. Chao. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.